Creo que ya está grabando, espero que sí. Sí, ya está. Sí, Edith. Bueno, entonces les voy a compartir ahora sí la pantalla y me dicen si la ven, por favor. ¿Sí, sí se ve? Sí, se ve. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Ven los diálogos de aquí? Ya los quito, ya no se ve, ¿verdad? Bueno, pues yo les voy a platicar un poquito lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué cosas hemos aprendido, porque ha habido muchos aprendizajes. Ha habido aprendizajes de cosas positivas o cosas negativas, por supuesto. Y bueno, uno de los mensajes que siempre compartimos con todas las personas con las que hemos trabajado en este tema de los polinizadores es primero hacer énfasis en la biodiversidad de estas especies en nuestro país, que todos ya sabemos hasta el cansancio que somos megadiversos y bla, 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 pero como en números nos gusta poner qué significa esta diversidad y de los grupos que se conocen como polinizadores, al menos los más importantes. Entonces siempre les explicamos que murciélagos, aunque son especies que de repente no todos las quieren mucho o los quieren mucho, pues la idea es que después de las pláticas que tenemos con ellos y demás puedan cambiar un poquito ese chip si tienen una idea negativa de ellos, y pues les hablamos un poco de los números, de qué diversidad hay en el mundo y la diversidad que tenemos de estas especies en México, en cuanto a los murciélagos, que son uno de los polinizadores, de colibríes, que también tenemos un buen porcentaje de ellos a nivel mundial, de escarabajos, que si bien no todos los escarabajos polinizan, pero muchos de ellos sí hacen esta labor, y de mariposas y polillas, que también tenemos una diversidad enorme, en donde también la gente como que hemos notado que están un poco más enamorados e interesados de las mariposas que a veces de las polillas, como que les hacen el fuchi, o como que todos en algún momento, porque yo también lo hice en algún momento de la vida, les hacía un poco el fuchi. Y entonces también trabajamos toda esa parte de que conozcan cuáles son los grupos de polinizadores y también, pues, que quizá puedan empezar a verlos de una manera distinta. Y por supuesto les hablamos de los que son los polinizadores por excelencia, que son las abejas, los abejorros, algunas avispas, moscas, mosquitos, y pues que principalmente, de hecho, la polinización está muy, muy, muy cargada hacia la parte de los insectos, son los que sobre todo hacen esta función, aunque hay algunos mamíferos y algunos reptiles que se ha documentado en otros lugares que también lo hacen. Y bueno, les explicamos siempre qué es la polinización, muchos ya lo tenemos claro, pero cuando trabajamos con grupos de personas que no, pues la biología o la parte ambiental no es como lo suyo, siempre les explicamos así súper brevemente, a veces hacemos dinámicas con ellos sobre en qué consiste la polinización, los ponemos a uno a hacer una flor, al otro un polinizador, y cómo es esta función de intercambiar el polen, y pues les explicamos que un jardín es un espacio con plantas, con flor, que generan néctar, y hacemos mucho énfasis también en las plantas nativas. Ahí quizá tenemos muchos sesgos en pensar en flores y pensar en una rosa, que es la flor más conocida, pero hacer pensar a las personas en otro tipo de flores también es un reto y es algo padre. Entonces les explicamos que un jardín para atraer estas especies es un sitio donde vamos a tener plantas florales que producen néctar y donde les das alimento, refugio, espacio y quizá agua también a muchas de estas especies que ya mencionamos. Y esta foto de abajo pues es un poco como el escenario que a veces vemos, ¿no? Que es muy triste que en espacios públicos vemos un basurero lleno de abejas y no hay flores donde pudieran alimentarse, ¿no? Entonces les vamos dando como esas ideas. Y por supuesto, igual hacemos mucho énfasis en la importancia que tiene esta palabra rara de la polinización, digo rara para quienes no están en el área, y que tiene que ver con seguridad alimentaria, que tiene que ver con que todos esos productos que nos encantan, que son parte de nuestra dieta, muchos de ellos necesitaron algún tipo de polinizador para estar ahí, el café, frutos, semillas, verduras, pero también otros productos que no son necesariamente alimenticios, o sea, puede ser el algodón, puede ser muchas fibras, etcétera. Otros productos que, extractos medicinales, muchas cosas que se extraen de plantas que requirieron de haber sido polinizadas para poder estar ahí.
Y también pues siempre les damos este mensaje a las personas, que conservemos estos espacios. Estas son fotos de, pues que cualquiera de nosotros creo que hemos podido ver alguna vez que salimos al campo, al cerro, o que hemos viajado por carretera. De repente, en diferentes temporadas del año podemos ver este tipo de paisajes, ¿no? Que a nosotros nos puede parecer simplemente bonitos, pero tienen una función mucho más allá de la estética, y que es pues que ahí hay alimentación y refugio y un montón de especies, no solo polinizadores, tienen ahí todos sus ciclos de vida, nacen, se reproducen, mueren, se alimentan, todo lo que quieran sucede en esos espacios. Entonces, no queremos que la gente se quede con la idea solamente que un jardín para polinizadores es un espacio que yo construyo. Tenemos toda área silvestre, pues es un jardín, es un espacio que da alimento y todas estas cosas a los polinizadores y otras especies, pero no queremos que solamente la gente se quede como con esa idea de, mi jardín para polinizadores en mi casa o en mi escuela, sino que vean estos espacios floridos como donde también está ocurriendo todo eso. Y siempre pues les hacemos la propuesta o la sugerencia, o los queremos motivar a que creen un espacio pequeño, no importa el tamaño, en su casa, en su escuela, en un área pública, en banquetas, en cualquier sitio donde haya sol y que podamos mejorar la tierra, pues que pongamos plantas, y preferentemente nativas. Hacemos mucho énfasis en que empecemos a ver las plantas nativas de una manera diferente, no como malezas o como hierbitas que crecen ahí que no sirven para nada, sino que toda planta seguramente tiene alguna especie a la que beneficia. Entonces siempre ese es como nuestro mensaje más importante, ¿no? Que ayudemos a crear estos espacios, dado que hemos, pues en ciudades y en muchos sitios hemos transformado los ecosistemas y hemos perdido todos estos recursos de alimentación para las especies. Y bueno, usamos materiales de difusión, como ya estamos comentando al principio. Desde un inicio hicimos esos folletos, fue un financiamiento de Estados Unidos. Y también ahí, por ejemplo, Lidia, que dio una charla al principio de estas rondas, coincidimos ahí gracias a otra persona, Sergio, ahí nos puso en contacto porque ellos iban a trabajar el tema de mariposa monarca en la región, y nosotros también estábamos en lo mismo. Entonces creo que fue muy positivo porque pues sacamos un mismo material que nos servía a ambas organizaciones, o todas las organizaciones que estábamos involucradas, y creo que ha servido de mucho. Creo que muchas personas les hemos compartido el folleto, estos folletos de manera impresa, pero ahora está en digital en la página de Conavio, donde a mí me parece que es la mejor manera de compartirlo. Todo el mundo puede accesar, tienen capacidad para alojar un montón de cosas y nunca se traba la página. Entonces, estos folletos, estos dos de arriba, el de Monarca y el de Polinizador, se pueden descargar en la página de Conavio. Voy a poner aquí la liga, se me pasó, pero fácilmente le pueden dar Conavio y cómo crear un jardín para polinizador CPDF, y seguro les aparece la liga. Y este otro folleto acá abajo fue otro proyecto que realizamos más adelante con la colaboración con el financiamiento de WWF y la colaboración de muchas instituciones, que fue ya un proyecto más focalizado al parte de mariposa monarca, y pues se generó también un folleto para dar información sobre cómo es la migración de la mariposa monarca. Entonces obviamente usamos este tipo de materiales para todas las actividades que hacemos. Y esta imagen es como para explicarles qué paso seguimos. Obviamente, pues primero hacemos contacto con algunas instituciones, escuelas o lo que sea que estén interesadas en saber un poco más de los polinizadores, de alguna especie en particular. Y por ejemplo, es todo unas actividades que hicimos en un área que se llama, en un pueblito que se llama San Antonio, en el Parque Nacional Gogorrón, en San Luis Potosí. Entonces, si se fijan ahí, pues hicimos un taller que ellos nos pidieron que fuera así de grande. Preferimos que sean grupos chicos porque es como más manejable, puedes atender mejor las dudas, pero ellos pidieron que fuera así, que fuera en el patio de la escuela, y trajeron a los de la secundaria, los de la primaria y hasta los del kinder, y dijimos, pues si ustedes es lo que necesitan, lo hacemos y experimentamos a ver qué pasa. Entonces, llevaron a todos los chicos, los niños, y dimos ahí la explicación. Y aunque pues obviamente hemos dado muchos talleres en auditorios o lugares muy cómodos, pues también ese entorno de hacerlo en la naturaleza, y porque si se fijan ahí atrás están las cactáceas que están alrededor de la escuela, pues es algo muy bonito porque estás como hablando de eso mismo, ellos viven ahí.
Pero igual dimos un taller con las señoras de la comunidad en este espacio, porque ellas eran las que iban a alojar el jardín para polinizadores que instalamos. Entonces, bueno, ellas atendieron el taller, estuvieron ahí súper animosas y después me llevó planta y aquí, por ejemplo, está doña Nazaria, es una señora que digo, entre todas colaboraron, pero ella es la que mucho está ahí pendiente de esa zona, porque es como en el patio trasero de su casa todo este terreno. Y luego se pusieron a diseñar y sacaron pico y pala, eran casi puras mujeres y todas sacaron las herramientas y dijeron, vamos a ponernos a hacer el jardín. Y después llegaron los niños para explicarles la contraparte, o sea, acá les echamos como la historia de los polinizadores, porque eran importantes y aquí ya era como ponernos con los niños a plantar y pues a ellos les encanta, o sea, bueno, creo que no es solo de los niños, yo creo que todo el mundo ya cuando estamos con la tierra, la planta, casi todo el mundo de todas edades, como que hay una muy buena respuesta, a la gente le gusta ese contacto, algunos no, pero bueno, es nuestro reto, ¿no? Que esas personas se sensibilicen un poquito más y vean la tierra de una manera diferente y se atrevan pues, a meter las manos sin miedo y demás. Entonces les dimos otra charlita aquí y ya como tal los niños nos ayudaron a plantar donde les fuimos indicando. Después ellos hicieron como una actividad que les dejó el maestro de anotar como lo que les gustó más. Y esta foto que está aquí abajo de la niña me encantó, así me conmovió muchísimo porque pues si se fijan en la foto no se alcanza a ver, está como una persona, creo que es ella, y una plantita y un polinizador. Entonces, cuando vemos eso, híjole, creemos que está teniendo sentido todo esto porque se les están quedando estos mensajes que creemos que son bien importantes, ¿no? Bueno, esta es una repetición como del proceso, pero acá es un después, estas fotos de acá abajo de la izquierda son cómo mantuvieron en el jardín estas señoras después de un año. Entonces, si se fijan, ellas lo mejoraron porque pusieron toda esta decoración con cosas del lugar, con rocas del lugar, con piedritas. Fueron sus diseños de ellas que ellas se les ocurrieron. Entonces, aparte ellas tienen un vivero ahí de agaves, perdón, y ellas, digamos que venden este producto para reforestaciones que se realizan en la zona. Entonces, las señoras están como muy metidas en la parte ambiental. Y después ya nos compartieron una foto de una mariposa que llegó ahí porque es uno de los sitios de paso de la migración de mariposa monarca. Entonces, pues ver todo ese ciclo es así súper motivante y aprendemos muchas cosas. No todos son así, pero igual de todos los casos estamos aprendiendo. Y en todos estos años, pues hemos hecho más de 50 jardines en ya 3 estados de la República, muchísimas plantas y la extensión, no me gusta tanto hablar de la extensión porque aparte de que solo es un número y no significa necesariamente que lo estés haciendo bien o mal y que estén quedando esos jardines que permanezcan, pero es algo así como una superficie de 2.000 metros. Varía mucho, ¿por qué? Porque de repente depende de la planta, es la cercanía con que se planta, depende de los cuidados que ese jardín prevalezca y crezca y se convierta en algo súper bonito, o si es un lugar donde no hay mucha agua, pues de repente hay mortandad de plantas, etcétera. O sea, pasan muchas cosas, porque un jardín pues es una entidad viva, ¿no? Entonces no es que se plantó y así se quedó estático. Y estas son algunas fotos de diferentes formas, modelos y cosas que hemos hecho, pero desde una maceta, nosotros le decimos, desde una maceta es súper válido. O sea, si tú vives en departamentos y no te da para tener un patiecito, pues una maceta en un lugar donde al exterior puede ser muy valioso de todas maneras. Y bueno, han participado muchas personas con nosotros haciendo los jardines, en el cuidado, en los talleres. Y hemos dado más de 30 talleres de educación ambiental y otros tantos de capacitación para algunos proyectos ya en específico, como el de Mariposa Monarca. Se les dota de planta e insumos básicos para instalar jardines. Obviamente siempre pues contábamos con financiamiento, ya sea nacional o internacional, para poder hacer esto. Y pues otra cosa importante es el acompañamiento y seguimiento. No, la idea no es hacer jardines y ya hay que se queden, sino pues tratar de ver cómo van esos jardines, qué dudas hay, y eso es algo que nos preocupa mucho, que nos interesa. Este es como un mapita de dónde se han hecho jardines. Por ejemplo, fueron de algunos que también se hicieron con WWF, que fue uno de nuestros últimos financiadores.
y que los puntitos verdes son donde hay mariposas monarcas, porque ese proyecto tenía mucho que ver con mariposa monarca, pero los jardines pues finalmente benefician a todos, y en todos estos estados se han hecho jardines, ya sea con ayuda de WWF o también de Estados Unidos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Y algunos más que de repente dicen, nosotros ponemos la planta, solo véngannos a decir cómo se hace. Y aquí son como otros ejemplitos, desde que se han puesto en macetas directamente sobre la tierra. Fue una empresa que también quiso hacer su jardín y pusieron ahí las letras de su empresa, con los Boy Scouts, etcétera. Entonces, siempre como que la parte de la construcción es muy bonita porque la gente participa mucho. Siempre tratamos de poner señalética, a veces no hay recursos suficientes, pero siempre tratamos de dejar ahí un letrero, de manera que si alguien pasa por ahí, pues sepa que no solo es un jardín para embellecer ese espacio, sino que ese jardín tiene una función muy importante, que es brindar alimento y todo esto a los polinizadores. Y bueno, estas son algunas fotos de cómo la gente se emociona escarbando y rascando y haciendo hoyos, y pues es motivante ver eso. Pero además hemos visto que son espacios formativos, son espacios donde podemos aprovechar también como estamos ahí, tenemos las plantas, les mostramos a las personas con una simple lupa o con dibujos o con algún ejercicio sencillo, que puedan ver una abeja de cerca, una mariposa, las alas, el detalle de una planta, etcétera. Entonces, no solo son espacios que por sí mismos cumplen una función biológica, sino son espacios donde podemos aprender todos, porque es como un pequeño saloncito de clase, un jardín. Y también siempre hablamos mucho de que los jardines también son espacios donde podemos ayudar a generar información. Hay varias plataformas. Por ejemplo, estas de acá arriba son para mariposa monarca. Hay una plataforma para Guanajuato que ellos diseñaron, pero que se puede usar en todo el país. Es una aplicación específica para mariposa monarca, se puede descargar. Otra que hizo Conam, que es también para lo mismo. Y aparte están los proyectos naturalistas de mariposa monarca. Entonces yo siempre les digo a la gente, revísenlos y escojan el que les guste, el que más les acomode, pero reporten lo que vean, porque eso nos ayuda a generar información a todos. Acá, por ejemplo, hay un proyecto naturalista que es específico para jardines para polinizadores en México, con plantas nativas de México. Todas las fotos que subimos en esa plataforma nos ayudan a ver qué tipo de plantas se podrían utilizar para los jardines, porque no tenemos como en Estados Unidos, que tienen guías así ya regionales con la planta y la especie, la foto y de todo. En México queremos llegar a eso, pero estamos trabajando en esa materia, pero una orientación la podemos obtener de estos proyectos de naturalista. Nos metemos, vemos en qué región estamos, y ahí sí podemos ver qué plantas nativas se distribuyen ahí, y pues esas son las que podríamos utilizar. Y también han surgido proyectos puntuales, por ejemplo, ese de mariposa monarca que hicimos con WWF. También fue muy bonito, se recabaron muchísimos registros, mapas de cómo es el flujo de migración de los sitios de percha, y se procesaron, o sea, algunas personas apoyaron en procesar datos de mariposa monarca como medidas, peso, y esos datos WWF los va a analizar y van a sacar en algún momento seguramente alguna publicación interesante. Entonces, pues es uno de los como ejemplos puntuales de un polinizador que tiene mucha fama, ¿no? La mariposa monarca. Quisiéramos que todos los demás polinizadores, quizá en murciélagos también hay un grupo importante de gente que los estudie, en colibríes también. Entonces, pues que la gente elija su polinizador favorito y que empiecen a generar información o hacer cosas por ellos, es lo que finalmente nos interesa. Y les decía que pues hemos tenido aprendizajes positivos y también negativos. Con los niños siempre es muy positivo trabajar, ellos son muy participativos en los talleres, saben un montón de cosas, o te captan las ideas rapidísimo. Entonces, trabajar con los niños es una de las cosas que nos ha dejado muchos aprendizajes, que es mejor ir con unos peluches o unos muñecos que hacerles una presentación en PowerPoint. Los niños se ponen muy inquietos. Entonces, con ellos nos funciona más hacer actividades que sean más prácticas, que por ejemplo aquí fue uno de nuestros primeros talleres y fueron 300 personas, y les dimos a los 300 los folletos, y ahí fue donde les digo que unos los recortaron y casi me da el patatús. Y bueno, y todos también de muy buena gana plantaron sus plantas, pero después de algunos meses estaba así, el letrero estaba ahí tirado,
las plantitas estaban sobreviviendo como con mucha dificultad. Entonces, de repente la selección de con quiénes sí trabajamos y con quiénes no es algo todavía complicado, porque nunca sabes cómo, pues nunca tienes la garantía de cómo esas personas van a responder. Cuando les dices que les vas a donar planta y que eso les va a ayudar para que se vea más bonito y para los polinizadores, todos te dicen que sí, pero ya a la hora de los cuidados, como podemos ver aquí, híjole, ahí es donde batallamos un poco. Acá también igual, en estas diapositivas de arriba fue un taller que dimos para muchas personas, muchos estudiantes. Igual entraron a plantar y con ellos lo hicimos así en macetas, pero no tengo la foto, pero después de como medio año, todas estas plantas estaban muertas. O sea, todo lo que se plantó, todo se murió porque pues nos dieron miles de razones, pero pues para mí sí fue como triste y como pues muchas cosas negativas, porque yo tenía que reportar a quienes nos financiaban, pues se les murieron todas las plantas. Y ahí habíamos gastado más, porque se gastó en macetas, en la tierra, en las plantas, les dimos herramientas, y después obtener información de, oigan, van a hacer algo para volver a plantar algo ahí, no te contestaban. Entonces, pues de repente esa es una parte difícil, pero bueno, es parte de. Y aquí hemos tenido otros casos de que, por ejemplo, igual van, asisten, toman la charla, plantan, y cuando les pides algo de información, así, cric, cric, nunca te contestan, nunca te mandan una foto, y de repente es difícil estar yendo a todos los lugares donde ponemos jardines porque es gastar en transporte, no están tan cerca, entonces a veces simplemente no sabes qué pasó con el jardín que instalaste porque no tienes respuesta de las personas que se supone que se le iban a dar seguimiento. Pero dentro de las cosas positivas es que se crean muchas redes de colaboración. Esta es una imagen y yo creo que no están todos los logos, esta es como de instituciones, de todos los que con los que de repente hemos estado en contacto o que nos han permitido hacer un jardín o que nos han financiado o que nos han capacitado. Entonces, esas son de las cosas yo creo muy positivas. También a nivel de escuelas, pues hay muchas escuelas que de repente responden muy bien y se toman muy en serio esto y le dan seguimiento a los jardines. Y pues colaboradores tenemos de todas las edades, desde niños pequeños, estudiantes de prepa, boy scouts, señoras, de todo. Entonces, esa parte también creo que es muy, muy bonita. El tema de polinizadores creo que a casi a todas las personas les agrada, muy pocos de veras son así fóbicos a todos los polinizadores. Entonces, es un tema padre porque la gente está muy abierta a aprender y a hacer algo. Y bueno, finalmente también en la parte, se supone que México es signatario de muchos convenios y de muchos documentos y como país tenemos muchos deberes y obligaciones en materia de conservación y pues esta parte de los polinizadores y los jardines pues abonan a varios instrumentos nacionales como es las especies invasoras en México porque siempre estamos haciendo énfasis en tratar de sustituir especies de plantas nativas por meter nativas y quitar las que no son nativas, aunque eso es un reto, ahorita les comentaré por qué. También abona a la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal, a la global, a las estrategias nacionales de biodiversidad y por supuesto al Convenio de Diversidad Biológica, donde se supone que la cobertura vegetal, pero y las especies relacionadas con ellas, pues son un tema prioritario. Y pues tenemos muchos retos, como es pues seguir haciendo trabajo de difusión, de educación a todos los niveles. Afortunadamente no somos la única organización, cada vez yo escucho más organizaciones, más grupos, más personas en lo individual se interesan, investigan y hacen algo, hacen un jardín o ya están tomando fotos sobre las colibríes que llegan a sus casas. Entonces, aunque cada vez somos más, pues de todas maneras sí de repente hay personas con las que hablamos y no saben nada de los polinizadores, entonces hay que seguir esa labor. Es importante incrementar los jardines, pero sobre todo protegerlos. Pues no nos interesa que solo sean números, sino que sean espacios que verdaderamente permanezcan con todo y que tienen, o sea, igual de repente puede llegarles una plaga y que acabe con las plantas, son cosas que pueden ocurrir, lo sabemos, pero nos interesa mucho que esos jardines permanezcan, mejorar la coordinación, pues para hacer cosas con pocos recursos poder hacer más cosas, darle seguimiento a esos jardines, que la gente no se sienta que pues, ya hicimos el jardín y el taller y ya los dejamos ahí para siempre. Y el monitoreo, que creemos que con las plataformas de ciencia ciudadana, pues es algo muy factible que se puede hacer. Y eso pues nos va a estar permitiendo generar información de la cual podemos aprender todos y podemos estar mejorando lo que hacemos.
Y bueno, igual hablamos de que seguir haciendo mucho énfasis en las especies exóticas y en cómo sí favorecer especies nativas, que son las que más nos benefician. Y también hemos estado trabajando en crear una red nacional de jardines para polinizadores con la idea de que podamos mapear dónde están esos jardines, pero también que nos gustaría que se pudiera compartir información de todas las organizaciones que estamos trabajando en el tema y que la gente cuando busque, cualquier persona busque en internet, pues pudiera encontrar y que encuentren, no sé, al jardín de referencia más cercano y puedan visitarlo, puedan intercambiar aprendizajes, es algo que nos gustaría hacer. Y bueno, un reto importantísimo es también la adecuada selección de beneficiarios para que nuestros jardines no se mueran, para que el gasto que todo eso implica pues no sea como en vano y documentar los casos de éxito para seguir motivando a más personas. Y bueno, esta foto de hecho la tomamos en Sonora, en el CEDES, donde hicimos un jardín y de repente pues decíamos a 40 grados y la gente estaba pues estaban, yo creo, no convencidos al principio de salir esas horas a plantar, pero fueron muchas personas y los niños son los que marcan una diferencia, o sea, a ellos no les importa que haga muchísimo calor y se ponen a rascar y estas caras felices pues son las que nos animan a seguir plantando aunque estemos a 40 grados de temperatura. Y, y bueno, pues esa es la presentación y ahora pues estoy pues a la orden para responder dudas o para ampliárselas o para lo que se pueda. Pero estoy aquí pendiente si hay preguntas, dudas, comentarios. Pues muchas gracias, estuvo súper interesante y yo creo que ya tenemos varias preguntas aquí en el chat. Si quieres, podemos empezar a leerlas para que las respondas. Sí, dejo de compartir la pantalla. Ya paró. Ya. Ok, entonces, bueno. La primera pregunta es de Sofía. Ajá. Si quieres empezar con esta. A ver, déjame verla. Me voy acá arriba. Sofía. Dice, las personas o grupos con los que han trabajado, como lo muestras en la presentación, ¿ustedes los eligieron bajo ciertos criterios? Pues sí, al principio en realidad buscábamos que tuvieran un espacio grande donde hacer el jardín y pues como muchas manos que pudieran ayudar a hacer ese jardín, porque tenemos esa idea, ¿no? Si tienen el espacio y hay mucha gente, seguramente pues el jardín va a ser un éxito. Y después nos dimos cuenta que eso no es una garantía, o sea, teníamos grupos numerosos de 300 personas y el jardín estaba muriendo o se murió. Entonces, más bien empezamos, ahora creo que de esos aprendizajes es que ahora más bien tratamos de las personas nos contactan y entonces evaluamos un poquito, o sea, quizás suene feo, pero evaluamos como a ver dónde lo tendrías, quién le va a dar mantenimiento, pero a lo largo del año. Sobre todo en escuelas es bien complicado porque cuando se van de vacaciones, no hay quien se quede a veces cuidando esos espacios. Entonces, 2 meses sí representa que puedes perder todas tus plantas que tenías ahí. Entonces, ahora sí hacemos como más preguntas y como que sí, digo, finalmente nunca los vamos a sancionar ni les vamos a decir nada ni les vamos a balconear, pero tratamos como de hacer mucha labor de decirles, pero de veras garantícenos que lo van a cuidar. Y ahora tratamos de hacerlos más bien chiquitos. Antes eran así, jardines enormes, de mucha superficie, muchas plantas. Y eso no es una garantía. O sea, eso es de lo que hemos aprendido, que es mejor tener un jardín pequeño, pero que te permanezcan ahí esas 15, 20 plantas, a tener un jardín de 200 plantas que, imagínate, requiere gente que lo esté regando o un sistema de riego que ¿quién tiene eso? Pues nadie, o sea, eso lo descartamos, es casi impensable porque es la realidad, casi no tenemos organizaciones o personas que tengan para comprar un sistema de riego que es costoso. Entonces pensamos ahora más en chiquito y creo que eso es más realista y más correcto porque así es más fácil cuidarlo. Entonces sí cambiamos de que al principio los ofrecíamos a todo el mundo que fueran grandes, ahora no, ahora más bien que sean chiquitos, pero también vemos muchas personas de repente que nos muestran fotos ya de lo que ellos hacen y dices, no, este es un buen colaborador o colaboradora porque ya están haciendo algo de interés propio, entonces tú les das algo adicional, lo cuidan muchísimo. Hay muchas organizaciones, así como las de señoras que les mostré,
También, así como hay casos para llorar, hay casos para sentirse súper orgullosos de lo que hacen con esos jardines, los hacen crecer, los hacen lugares súper bonitos. ¿Qué otro? Dice, ¿reciben registro de los jardines domésticos? Pues sí, lo que nos interesa es que todos los jardines, así sea chiquito, mediano, del tamaño que sea, se puedan registrar, porque es una manera de incentivar. O sea, no queremos llegar al punto de, no, si no tienes al menos, no sé, 5 metros cuadrados, tu jardín no es un jardín. Pues no, lo que queremos es que así sean macetas en ciudades, por ejemplo, que es donde no tenemos espacios con néctar, pues si en un fraccionamiento, no sé, el 10% de los departamentos o las casas tuvieran plantas, eso imagínense cómo se suma si se fuera multiplicando. Entonces, no importa el tamaño, ni no importa que sea el jardín que está en mi cocina y donde tengo 5 plantas, todos son igual de importantes y valiosos para nosotros. Dice, ¿realizan un premuestreo para diseñar y ubicar los jardines? Generalmente sí, generalmente vamos a ver el sitio, o a veces les pedimos fotos, porque a veces pues el dinero no te alcanza que te dan para los financiamientos, no te da como para ir hasta el lugar y verificar y luego volver a ir cuando van a plantar y luego volver a ir cuando vas a ver si vive el jardín o no. Entonces muchas veces les decimos, mándenos fotos, descríbanos cómo es el lugar, o con personas que conocemos en ese sitio les decimos, oye, ¿conoces este espacio? ¿Lo ves factible? ¿Conoces a las personas? Un poquito así como una investigacioncita muy breve para ver si los jardines en los que la planta que se les va a dar, pues la van a cuidar. Pero sí, a veces cuando da para eso, tratamos de ir y ver cómo está el sitio y hacer recomendaciones. Tampoco no lo queremos hacer ver así como, uy, es súper complicado, y si no voy yo y te lo inspecciono, ni lo hagas. No, lo que les decimos a la gente es experimenten, anímense a plantar y vean qué es lo que pasa, porque seguramente una planta se va a comportar de manera bien diferente de acuerdo a la región, de acuerdo a si en mi casa le dan más o menos sol. Entonces, tampoco queremos ponerlo de una manera tal que sea así como súper complicado y que en lugar de animar, se inhiba a la gente y diga, híjole, si me dice que es tierra negra, pero en mi región es tierra roja, ya estoy mal. No, o sea, lo que queremos es aviéntense les decimos, vean cuáles son las plantas nativas de su región, échanlas en la tierra sin miedo y vayan viendo cuáles les funcionan más, a qué polinizadores atraen, porque seguramente cada quien va a tener su aprendizaje, es lo valioso de eso, que cada quien puede ir teniendo un aprendizaje de eso y por eso sería valiosa la red, porque ahí podríamos compartir mucha información. Luego dice, ¿qué les ha funcionado para incidir en la percepción de la gente respecto a darle prioridad a las flores nativas en lugar de las exóticas? Ay, ese es un tema interesante. Pues, porque de repente todos piensan o pensamos en cierto tipo de plantas. Por ejemplo, los rosales, con perdón de ustedes si a alguno le gusta o a sus mamás, todos piensan en rosas y yo, ay, o sea, sí, pero esas no son de las mejores. Entonces empezamos a llevarles imágenes de las que llamamos malezas o esas plantitas pinchurrientas que luego nadie queremos. Y les contamos historias increíbles que llegan a suceder. Por ejemplo, a veces les contamos de algunas donde una plantita que parecía que no servía para nada, ahí llegó una mariposa y depositó huevos. Entonces les explicamos, no solo son importantes esas flores grandes que generan néctar, sino también algunas hierbitas las podemos dejar que crezcan ahí, porque esas plantas pueden ser hospederas para otros organismos. Entonces, otro reto es que cuando tú le dices a la gente, ¿prefieren las nativas? Te dicen, sí, bueno, sí, pero ¿dónde las consigo? Y ahí es otro problemón, porque en todos los viveros, ahora que hemos estado haciendo en muchos estados, todos los viveros de todo el país se surten de los mismos viveros del centro de México. O sea, hasta Sonora, hasta allá, llegan la planta que se produce en el centro. Y dentro de toda esa variedad que producen, muchas son exóticas. Entonces, lo que hemos estado viendo es hacer como una selección de las que al menos sean nativas de México. La salvia cordón de San Francisco, que dices, bueno, esa es mexicana. Quizá no les va a funcionar tanto en todas partes, pero es mexicana. La lantana, algún tipo de dalias, porque tenemos dalias en todo el país, afortunadamente, que es nuestra flor nacional. Entonces les contamos así cosas así para que la gente se empiece pues las rosas sí, pero les empiecen a sonar en sus oídos las salvias, las lantanas, otras especies,
y creo que funciona. Al principio yo sí era un poco pesimista y decía, híjole, pues ¿cómo vamos a hacerle para que la gente compre? Hay un señor, un proveedor con el que conseguíamos la planta. De repente un día me hizo un comentario y me hizo muy, muy, muy feliz porque me dijo, ¿qué cree? Que tiene unos meses para acá, están produciendo en los viveros, en esos viveros grandes del centro de México, están produciendo más muicle, una planta que también es nativa mexicana, que tiene una florecita naranjita, y se están produciendo más muicle porque la gente la está empezando a pedir. Entonces, es bien padre porque es donde dices, es que sí, nosotros los consumidores podemos marcar la diferencia. Si nosotros vamos y hostigamos a nuestros jardineros y a nuestros viveristas, quiero muicles, quiero salvias, quiero lantanas, pues ellos van a tener que empezar a producir eso porque es lo que el mercado está requiriendo. Entonces, sí podemos hacerlo, seguramente va a costar mucho trabajo, pero yo creo que por ahí vamos. Y también cada vez más en los estados y en los municipios les está cayendo este 20 de las plantas nativas, porque mucha gente decía, es que voy a mi municipio a pedir una plantita y me dan una planta exótica, pues ¿para qué la quiero? Pero como que ya se empieza, quizá todavía no empiezan así la producción efectiva y en masa, porque hay que probar semillas, hay que probar cosas, pero creo que ya está sentada esa base que es muy importante, de que entonces esta recomendación de usar especies nativas, podamos ir a un vivero del gobierno o podamos ir a un vivero comercial y podamos encontrar por lo menos algunas especies nativas y las podemos poner en nuestros jardines. Y la otra cosa es que les decimos es, pues vayan y no es piratería, porque les decimos, pues de esas plantitas, por ejemplo, las aceitillas que donde quiera hay, esas que nadie quiere, vaya, cuando esté seca, lleves unas semillitas, échelas en su maceta y vea qué pasa ahí. Y muchas de esas plantas, pues no necesitan mayores cuidados y apapachos ni nada, ellas crecen aunque uno no quiera que crezca, crecen. Entonces, es también lo que les decimos, o sea, ustedes colecten algunas semillas, claro, eso no significa que voy a depredar todo lo que me encuentro, pero no sé, yo encuentro un botoncito, una planta, me llevo esas semillitas y empiezo a experimentar en mi casa o en el área, en la banqueta, en la escuela, las echo y empiezo a ver qué es lo que pasa. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo como para manejar el tema de las especies exóticas e invasoras. Les explicamos pues que las invasoras o las exóticas necesitan más cuidados, más agua, más apapachos, son más susceptibles a plagas o a bichitos que están ahí. Entonces, es la manera como, y sí, la gente cada vez más, creo que sí, o sea, sí agarran la onda. Luego, si tienen una lista de especies exóticas e invasoras, sí, súper fina, ¿no? O sea, pero tenemos por lo menos, de las que les digo que son de vivero, tenemos como una lista de 10 que sabemos que se distribuyen en México con cierta amplitud y son con las que hemos tratado de hacer los jardines. Y de las exóticas, pues por ejemplo les decimos, las lavandas, las aromáticas no son mexicanas, pero también hay mucha gente que les gusta tenerlas en sus jardines porque las usan para la cocina. Entonces les decimos, mientras sea en ciudad, pues sí puedo poner una lavanda, sí puedo poner un romero que genera flores y ayuda a los polinizadores, pero les damos esa información. Son europeas, pero para ciudad creo que son aceptables. Tampoco queremos así vernos así de, no, pues todas sus aromáticas que tienen en su cocina, adiós, o ahí en su jardín. No, no es la idea, ¿no? Sino que combinen, o les decimos, o quieren hacer un huerto y un jardín, es válido, porque todo huerto, o sea, si yo quiero cultivar hortalizas, eso va a dar flores y para que tenga un fruto, pues va a tener que ser polinizado. Entonces, si yo no quiero poner frutas ornamentales, sino más bien me interesa comerme algo, también es válido. Eso también es un jardín como para polinizadores, porque va a haber plantas que dan flores y el polinizador se beneficia y yo también, porque yo me voy a comer, no sé, una calabaza, un pepino que puedo estar cultivando. Entonces, como que hablamos de todas esas opciones para que puedan, pues, para que no haya peros de por qué no puedo hacer un jardín. Luego dice, ¿cómo obtienen financiamiento? Pues sometemos a convocatorias, a proyectos. Ahorita, por ejemplo, los de Estados Unidos era muy bueno porque era, como administrativamente era muy padre porque no te piden tantos informes mega detalladísimos y te dejaban como trabajar muy bien, o sea, te pedían lo básico de informes y demás.
pero la impresión que tenemos o que hay o que me han dicho es como que de la administración de Trump para acá, muchos de los financiamientos a México como que se vinieron por abajo. Entonces ahorita en esa parte sí está medio desalvado el panorama, pero también trabajamos mucho con WWF, que es una organización internacional con una oficina en México, que también ese tema empezaron como a adoptarlo y ellos también nos han financiado. Pero de repente gobiernos de los estados también están interesados. Entonces, ahora sí que con quien se pueda trabajar. O hay veces que les decimos, bueno, no tenemos dinero para la planta, pero háganse una cooperación. Porque realmente si lo piensas, si es en una escuela y les dices a cada alumno, tráiganme una plantita de estas 10 variedades, cualquiera de ellas, la verdad no es un gasto tampoco enorme. O sea, uno sí puede gastar en una planta y hacerlo. Entonces, pues así le hemos estado haciendo. Luego, ¿qué dificultades se encontraron para realizar el jardín en Hermosillo? Pues ninguno. La verdad es que estuvo muy padre. La gente en el CEDES, mis respetos, bien animosos, o sea, se pusieron a acondicionar el sitio a 40 grados y estaban trabajando. Eran muchas mujeres. No quiero menospreciar a nuestros compañeros hombres, pero éramos muchas mujeres trabajando con las palas, con los picos. Los encargados del sitio también dijeron, sí, va el jardín. Y creo que en el seguimiento también van bastante bien, porque sí lo están cuidando, lo están usando como un área que esperan que crezca y que pues se la puedan mostrar a las personas. La mayor parte de las plantas que se usaron fueron nativas, aunque se metieron algunas que no, en un área como para que fuera con fines demostrativos también. Pero estuvo muy padre esa experiencia también en Hermosillo y es de los dos sitios donde tienen su jardín todavía. Ya hasta hicieron un hotel para insectos, luego me han mandado fotos. Entonces, estuvo muy padre. Había otro lugar donde íbamos a hacerlo, pero ahí sí nos pusieron como más requerimientos que tenemos que garantizar que era planta nativa. A nosotros nos encantaría garantizarlo, pero no siempre podemos conseguirlas. Entonces, pero ese jardín, si no lo conocen, vayan, ahí en el CEDES está muy padre. Luego dice, utilizando plantas nativas reduce los riesgos ya que las especies sobreviven con el régimen. Sí, es lo que siempre hacemos, insistimos mucho. Una planta nativa es muy noble. Nadie anda regando mezquites o aceitillas en el cerro y ellas florecen, o las cosmos, que son bien bonitas. Nadie las anda cuidando, ni las anda diciendo, apapachando, ni diciendo, ay, cosita, crece. Y están ahí en los periodos que de una manera natural crecen. Y también cuando tenemos especies nativas, pues tenemos floraciones a lo largo del año, que es algo súper importante. No solo en primavera o en verano, sino en invierno, que también los polinizadores pues batallan seguramente para encontrar alimento. Tenemos floraciones en todo el año. Luego dice, sí, lo que Mirna dice, que es difícil encontrar proveedores, pero yo creo que si seguimos todos yendo a preguntarles a nuestros viveristas, ¿tiene Moicle? ¿Tiene Cosmos? En algún momento vamos a hacer que esto cambie radicalmente. Dicen, ¿todos los jardines utilizan asclepias? No. Ay, qué bueno que preguntaron eso. De hecho, yo, pobres asclepias, ya las alucino. Para mariposa monarca, por ejemplo, mucha gente, pues utiliza las asclepias porque quieren hacer la buena obra de que nazcan mariposas en México. Mi opinión personal, pero por supuesto que lo que ustedes hagan, pues cada uno puede hacer lo que se le pegue la gana, pero lo que hemos estado trabajando, leyendo y etcétera, hay un inconveniente con estar plantando como de manera sistemática y en todas las regiones Asclepias curasábica en específico. Porque aunque es una especie que se adapta muy fácilmente a las condiciones y tú lo pones, es de esas plantas que pones una y al rato tienes 10 y 20 y todo el mundo se vuelve loco porque le nacen monarcas y ya piensa que está salvando a las monarcas del mundo. Pero también hay una cosa negativa asociada o que se está investigando. En Estados Unidos han sacado algunos artículos en donde dicen que bueno, hay un parásito que está asociado a la monarca y parece ser que el vector es esta Asclepia curasábica. ¿Por qué? Porque es como esta planta que la cuidas y se propaga muchísimo, entonces parece ser que se está enfermando. Por ejemplo, en Querétaro, un doctor de la universidad hizo un estudio y regalaron semillas de curasábica de acá. Una empresa regaló semillas a todos lados. Todo el mundo les mandaba cajas de semillas. Y aquí en la Ciudad de México no mandaron, creo, pero en Querétaro, en San Luis, en Guadalajara, en Aguascalientes, mandaron estas semillas
las repartieron en escuelas y mucha gente empezó a tener sus jardines con asclepias y empezaron a hacer monarcas. Y entonces este doctor de la universidad hizo un estudio en donde fue a muestrear a todos los sitios que a él le dijeron en Querétaro que había asclepias, y en todos encontró que las mariposas que nacían ahí tenían algún nivel de parasitismo de ese protozoario. Que decía, hay algunas que se ven sanas, o sea, tú ves la mariposa está completa, vuela bien y todo, tiene pocos parásitos, pero en los casos más radicales no nacían, o nacían con las alas defectuosas, así como apachurradas, jamás podían volar, y pues era un animal que se iba a morir. Y pues también todavía estaban estudiándose qué tanto es la transmisión a través de la planta, o qué tanto una vez que una monarca está enferma puede contaminar a, no sé, el macho o la hembra cuando se aparean. Entonces, en ese sentido, yo pienso que hay que ser como precavidos. Si hay asclepias nativas en nuestro país, diferentes a la curasábica, aunque también se ha documentado que la literatura dice que la asclepia curasábica se ingresó a nuestro país hace muchísimos años con muchas especies y ya parece ser que es nativa. Pero cuando tú la encuentras en condiciones como silvestres, no encuentras manchones enormes de asclepias como pasa cuando hacemos un jardín. Encuentras una asclepia curasábica por aquí y por allá otra, porque están con esa competencia de las especies del hábitat natural. Entonces, pues tienes una por acá y una por allá. Cuando estamos propiciando en jardines o en las casas poner estas plantas, pues les digo, tenemos una y al rato la gente tiene 10 y piensa que está súper padre tener 10 plantas de asclepia. Entonces, yo pienso que, bueno, y aparte, otra cosa, la migración de la monarca, se supone, lo que está en peligro de perderse no es el organismo, la monarca por sí solo, sino la migración. Lo que está en peligro de desaparecer es la migración. Las monarcas ya están en todas partes del mundo y parece ser que no se van a extinguir, pero lo que está en riesgo de extinguirse es la migración. Entonces le decimos a las personas, si ustedes propician que las mariposas nazcan aquí y se queden aquí, entonces va a llegar un momento en que quizá no tengamos migración. Entonces, esa es la reflexión que siempre les compartimos. No usemos asclepias, usemos toda la variedad de otras plantas, o depende en qué región estoy. O sea, se supone que en la parte más norteña de nuestro país es donde las mariposas ya depositan huevos para que nazca la siguiente generación. Pero si yo estoy en Guanajuato y me pongo a plantar unas asclepias como loca, pues a lo mejor las mariposas se van a quedar ahí y no sabemos si se vuelven residentes y ya no migran o si se pueden contagiar. Todavía hay mucha información que se tiene que investigar, pero mientras sí o mientras no, nosotros somos de la idea de tratar de que en los jardines pongamos otras especies que generen néctar, porque es lo que la mariposa necesita en la migración. En la migración lo que necesita es mucha energía para completar todo el viaje de bajada a Michoacán y aguantar y regresarse. Entonces, si les damos néctar, pues beneficias a la monarca, pero un chorro de especies más. Y si pones solo curasábicas, pues no sabemos si a la larga puede ser algo negativo. Entonces, yo, María Eugenia, trato de recomendar que no pongamos asclepias. O hay gente que dice, pues las nativas. Sí, pero respetemos las densidades. O sea, vayan por lo menos al campo y dense una idea de en qué densidad se encuentran la asclepia nativa. Y si yo me encuentro una cada que camino cada media hora, pues tratemos de respetar como esos, pues la naturaleza, o sea, esos parámetros, ¿no? Para que no se nos convierta en un problema después. Luego dice, ¿cuál es la opinión sobre los comederos para colibríes? Pues en ciudades se ha visto que son útiles, pero no comprando el néctar comercial que te venden que es rojo. ¿Por qué? Porque tiene el colorante y los animales no necesitan, nadie los necesita, pero si nosotros los consumimos, pues es ya bajo nuestro propio riesgo. Pero un colibrí no necesita el colorante, se supone que se lo ponen solo para, como es rojo, el rojo les atrae mucho, lleguen más fácil, pero si tú le pones una florecita o tiene florecita roja, se puede hacer el néctar casero con azúcar morena, ninguna azúcar refinada, ni miel, ni nada de eso. Azúcar morena, una parte de azúcar por 3 partes de agua, se hierve y se debe estar cambiando continuamente para que no se generen hongos. Pero se ha visto que en ciudades, pues sí es positivo, porque como hemos erradicado mucho de la flora nativa, puede servir. Y en sitios que no son como ciudades, ahí sí nos podemos dar el lujo de tener plantas. O sea, si yo a lo mejor vivo en un área suburbana o urbana, pues, ¿para qué le pongo un comedero si lo que le puedo poner son mejor plantas, ¿no? Entonces, pero sí, en ciudades,
puede ser que funcione porque pues sí hay escasez de alimento y tenemos mucha población también de colibríes migratorios. Luego dice, últimamente los viveros Arroelia y Baileia son especies nativas del desierto. Algo es algo. Sí, pues de repente ya, por ejemplo, también en el norte hay cenizos, no sé si hasta en Sonora están los cenizos, pero que también es una planta muy bonita. O sea, tiene esta característica que es muy ornamental, puedo hacer un seto muy bonito y también es alimento para varios polinizadores. Entonces, sí, cada vez encontramos un poquito más de plantas nativas en los viveros. Y pues creo que ya no hay más preguntas. Pero igual si hay algún... A mí también me gustaría que las ideas positivas y negativas que tengan sobre lo que han escuchado, visto de los jardines para polinizadores, igual me lo compartieran, nos lo compartieran, porque aprendemos mucho de las cosas positivas, pero también de las cosas negativas, o sea, de cuando hacemos algo y la regamos, también aprendemos mucho. Entonces, pues igual si hay sugerencias y cosas, igual se los agradecería muchísimo. También siéntanse libres de prender su cámara y platicar, ¿no? De eso se trata. Sí, también. Pero si no, no pasa nada. Pues si alguien tiene una pregunta que quiera hacer. Pues yo tengo dudas sobre los agaves en específico. O sea, por ejemplo, cuando se utiliza en un área y se plantan agaves y se le da el nombre como de jardín polinizador, ¿qué características deberían de tener o tienen que ser una especie específica de agave para que sea considerado como un jardín polinizador? O sea, en relación en sí a los agaves, ¿cómo se manejaría? Pues mira, los agaves obviamente como tenemos un montón de variedades, igual yo creo que los que sean de la región, porque algunos me decían, ¿puedo meter una especie que sea del sureste, meterla en el norte? O sea, pues de que la puedes meter, de que va a crecer, eso sí, quién sabe, ¿no? Porque las condiciones de humedad atmosféricas, la tierra y todo eso va a ser bien diferente. Entonces, siempre tratar de atenernos a lo regional. Si yo estoy en una región del norte, pues no sé, por ejemplo, puedo revisar en Naturalista o en literatura si hay cuáles son los agaves de esa región y utilizar esos, porque seguramente la fauna o los murciélagos y polillas y de esa zona, pues son los tipos de agaves que van a preferir, lo que es de la región. Entonces, pues, no, si bien no tenemos así como una guía de agaves cuáles, pero si nos remitimos a las especies de los agaves de tu región, yo creo que va a ser un jardín efectivo o va a ser una acción efectiva porque la planta va a crecer mejor y pues seguramente vas a beneficiar a los polinizadores locales, que también es algo bien padre, que hayan algunos artículos que empiezan a hablar sobre si yo pongo especies exóticas, atraigo a polinizadores exóticos no nativos. Y si y en la medida que yo pongo especies de plantas nativas, atraigo y beneficio a los polinizadores nativos. Por ejemplo, no sé, chequen, si tienen lavandas, a las lavandas llegan siempre las abejas europeas, pues porque son europeos, la abeja es europea y la lavanda es europea. Entonces, como que tienen esa afinidad. También llegan otras cosas, pero por ejemplo, en las cinias, las aceitillas, estas blancas floristas blancas con el centro amarillo, que son de las compuestas, yo he visto que llegan las europeas, los Apis mellifera, pero también llegan abejas nativas de las verdes. Entonces, pues yo seguramente sí hay afinidad en que si yo planto plantas nativas, no solo beneficio a la Apis mellifera, que pues ya está en nuestro... Perdón, fue una breve pausa porque me quedé sin pila. Bueno, no sé si respondí la pregunta, más o menos. Sí, está bien para considerar eso. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. ¿Dudas, sugerencias? Oye, a mí se me hizo súper interesante lo del peligro de la migración de la mariposa monarca. Y pues no tengo una pregunta en específico, pero sí me gustaría que hablaras un poquito más de ello, como ¿cuál es el mayor problema respecto a el cambio en las migraciones, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, mucho tiempo se pensaba como que México tenía gran responsabilidad en que la población fuera
disminuyendo porque los bosques estaban más deteriorados por toda la presión que hay en los bosques de México. Pero después se dieron cuenta que sí tenemos responsabilidad, pero no toda. Más bien ahora Estados Unidos, como tomó pues se hicieron como ese autodiagnóstico y se dieron cuenta que en la migración, sobre todo en la parte de Estados Unidos, norte de México y en Estados Unidos, en la parte de Texas y toda esa zona, y en los estados como que de la parte del este, hace muchísimos años pues eran praderas donde crecían las asclepias nativas que crecen allá. Y todos esos terrenos se modificaron y se convirtieron a terrenos de agricultura, de soya, de maíz. Entonces, pues con toda esta cosa de los pesticidas y los agroquímicos y la manipulación genética, pues les vendían la semilla con el pesticida que mataba todas las plantas, excepto tu planta de maíz o de soya. Y entre esas plantas estaban las asclepias, donde las mariposas ponen sus huevos. Entonces, imagínate que las mariposas bajaban y de regreso todo el terreno donde había asclepias, ya no había asclepias, ahora había maíces o otras cosas donde ellas no ponen sus huevos, ¿no? Y porque tienen esa especificidad de utilizar algunas asclepias. Entonces se dieron cuenta que mucho del problema de la disminución en las poblaciones de monarca era por eso, porque ya no había donde pusieran huevos y donde las orugas crecieran. Entonces ahora la estrategia de Estados Unidos sí es plantar asclepias, sus asclepias que nacen de manera nativa allá. ¿Por qué? Porque ahí necesitan poner los huevos para que las siguientes generaciones que siguen subiendo al norte pues puedan tener alimento y sitio donde depositen huevos. Pero en la bajada a México no se reproducen. Cuando vienen a México, bueno, o sea, sí se ha visto algunas que siempre son bien rebeldes y se ponen a echar novio cuando se supone que lo que le debería de importar es migrar, pero cuando vienen hacia México, lo que necesitan ellas es llegar a esos bosques para resguardarse del frío. Entonces, igual, si se encuentra, lo que se ha visto con mucha gente que estudia esto en Estados Unidos y en México es que si se encuentran asclepias, parece ser como que les manda una señal de que ahí me tengo que reproducir. Entonces, si se reproducen a medio camino, la energía ya no les va a alcanzar para llegar a Michoacán y regresar. Entonces se supone que en condiciones óptimas una mariposa monarca come muy bien allá en la región donde está en Estados Unidos, en Canadá, y cuando empieza el otoño, su cometido es viajar a México para poder llegar. O sea, sí se alimentan, sí se hidratan, cosas así, pero como que su objetivo es llegar. Y de regreso igual, bueno, ya empieza la primavera, se aparean y ahora de regreso al norte para empezar a dejar huevos en toda la parte de muy norte de México y en Estados Unidos. Porque antes decían, no, en Estados Unidos, como si pasando el río Bravo dijeran, aquí sí pueden poner huevos y un poquito antes no. Y ahora pues dicen, seguramente eso en un rango ahí del norte y Estados Unidos, pero eso es lo que pasa, lo que los expertos dicen es, respetemos la migración como ha sido siempre. Y el ciclo ha sido así. A México viene a pasar unos meses a descansar, a protegerse del frío, pero otra parte de su ciclo está en el norte. Entonces, si yo quiero que nazcan monarcas en México y se queden aquí, no se sabe todavía si esas mariposas se unen a la migración o si se vuelven residentes, porque hay sitios donde nos dicen, es que ya todos los meses vemos monarcas. Pues sí, porque tienen asclepias ahí. Entonces no sabemos hasta qué grado son procesos naturales que puede estar llevando a cabo la especie o que también son procesos que ocurren porque la gente estamos manipulando en afán de salvar a las monarcas, estamos haciendo eso. Y salió un artículo también que publicaron en Estados Unidos muy interesante, porque allá también el boom de las monarcas está así cañón y hay gente que literal pone asclepias, de las que crecen en su región, pone asclepias y cuando ya están las crisálidas, como que las meten a su casa a resguardarlas para que no se las coma ningún depredador y ya cuando eclosiona las sacan. Pues hicieron un estudio de una organización que es el Monarch Lab, bueno, que antes estaba en Minnesota y ahora creo que ya están en otro estado, pero hicieron un estudio donde pusieron monarcas que nacían silvestres, o sea, afuera, sin que nadie las estuviera como, pues haciendo ese simple hecho de agarrar la crisálida y meterla a un sitio dentro de mi casa, y se dieron cuenta que las que nacían en estado silvestre, evaluaron sus vuelos, las metieron como en un cilindro donde la única orientación que tenían era el sol,
y vieron que volaban al sur, o sea, sabían hacia dónde migrar. Y las que nacían, solo por el hecho de que yo las metí en mi cocina para que no se las depredaran los depredadores, y después ya nació bonita, bien la iba a liberar, esas las pusieron a volar y tenían vuelos más erráticos, como que no les quedaba bien claro hacia dónde era el sur. Entonces dices, híjole, ¿cómo a veces queriendo hacer algo bueno y muy inofensivo, como pues, solo estoy protegiendo la crisálida que no se la venga a comer otro animal, estoy alterando? Entonces, pues y esa es la mariposa más estudiada, imagínense, ahora todo lo que puede pasar con todas las mariposas o todos los demás polinizadores que no hemos estudiado. Entonces, lo que siempre les decimos es, respetemos los procesos naturales. Si estoy en una región donde debo plantar asclepias, por ejemplo, Estados Unidos, allá sí es su estrategia más importante, que es lo que mucha gente en México entra a las páginas y le aparece plantar millones de asclepias, y entonces piensan que eso incluye a México, pero para México la estrategia más bien es mucho néctar para que tengan mucha energía para completar el viaje. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. No sé. Mirna también es experta en mariposas y pues también ha estado trabajando mucho en eso. Entonces, no sé, Mirna, también si tú quieras replicar algo. Sí, un poquito, nomás un comentario. Que sí, como dice Maru, o sea, si la mariposa monarca no está en peligro de extinción, es una especie que llega hasta Sudamérica, hay muchísimas en Australia, en España, en todos lados. Lo que está en peligro es el fenómeno migratorio y en gran parte, digo, son muchos factores los que influyen, ¿no? Pero un problema muy grande es que en las grandes planicies de Estados Unidos, donde normalmente debería de haber mucha asclepia natural, nativa, en hectáreas y hectáreas de terreno, ahorita es puro maíz, es pura soya, y esa pérdida de hábitat le está pegando muy, muy, muy duro a las poblaciones. Entonces, por eso sí, en Estados Unidos hay campañas muy fuertes de plantar asclepias, plantar nativas, y sí, acá en México lo que necesitamos es darles alimento. Y pensemos también no solo en monarca, o sea, igual lo mismo. Pensemos en México, tenemos miles de mariposas, de polillas, de abejas que no conocemos. Cuando vemos los talleres con pequeños, con grandes, les preguntamos, ¿cuántas abejas conocen? Y nos dicen, la europea y la africana. Y dices, no, pues ninguna de las dos es mexicana. Y es lo que conocemos. Y yo también en algún momento de mi vida así era. Pero ahora ya conozco otras abejas que están súper bonitas y entonces pensar en que si ponemos con el simple hecho de usar plantas nativas, beneficiamos a todos esos polinizadores que no conocemos y de plazo le damos de comer a la monarca porque ya seguramente está acostumbrada a comer todo lo nativo, todo lo que crece de manera nativa en nuestro país, pues así no solo beneficiamos a una especie, que sí es muy carismática la monarca, por eso empezamos los jardines. Ella era como nuestra estrella y con eso sabíamos que beneficiábamos a muchos otros. Pero pensar en todo lo demás, en todas las otras abejas, en todas las otras mariposas, porque les monarcas tenemos un periodo del año, pero cuando ponemos los jardines siempre llegan las pasionarias, o sea, dices, tanta hambre tienen que estamos plantando y casi tienes la maceta aquí plantándola y la mariposa llega y come. Dices, creo que sí necesitan alimento, o sea, el mensaje que yo me quedo, esa observación es, sí necesitan alimento. Entonces, pues, pensar en otras plantas. Pues muchas gracias, me hizo muy interesante la verdad todo esto. Pues ya tenemos un poquito más de una hora aquí. Y creo que ya no hay más preguntas, o sea, ¿alguien tiene una última pregunta por ahí? De todas maneras, ahí está, creo que por ahí en la presentación puse hasta el final el correo y cualquier duda, cosa, pues ahí estoy a sus órdenes. Y muchas gracias por su interés y muchas gracias Mirna y Lara por todo lo que hacen. Les decía que de repente no me puedo conectar a la hora de las conferencias de las otras chicas, pero ahí voy poniéndome al corriente a ratitos y está muy padre. Yo de repente, por ejemplo, vi la de enfermedades emergentes y dije, pues ni es de lo que yo hago, pero no, una vez que la empecé a escuchar, me quedé hasta que acabó y finalmente sí dije, si yo ando en el campo, también tengo. Entonces yo creo que aunque de repente los temas parece que no son muy de lo que están muy cerca de nuestro corazoncito, cada una aportamos algo y pues a mí me han aportado, escuché la de Lidia y espero ponerme al corriente con las demás charlas. Una disculpa si no me conecto en el momento de en vivo, pero gracias. No pasa nada. Gracias por acompañarnos y
haberte tomado el tiempo. Imagino que estás muy ocupada y pues siempre es un esfuerzo, ¿no? Pero muchas gracias, Maru. Yo te admiro Gracias. mucho. Gracias a ustedes. Y Gracias. Al contrario. no sé si puedas dejar de grabar.